La contratación es una de las funciones más importantes de la gestión de recursos humanos, y el éxito de la función depende de la atracción de los candidatos más adecuados a la vacante correspondiente, o utilizar diferentes estrategias para que un candidato sienta deseo de ocupar una vacante por sobre el resto de ofertas, llenando así los cuarteles del nuevo ejército profesional empleando argumentos igualitarios, humanitarios, aventureros, etc. En algunos casos, la publicidad de reclutamiento se ha adaptado para presentarse como una opción viable frente a cada nueva generación de consumidores. Algunos reclutadores han reconocido los beneficios de marketing de los anuncios. Este trabajo investiga las estrategias de mensajes utilizadas en diferentes propagandas de cuerpos de Fuerzas Armadas. My mind makes noises too much. Para España, que desde la profesionalización de las Fuerzas Armadas en 2001, con el final del servicio militar obligatorio, el ministerio se viene gastando entre 10 y 20 millones de euros anuales en publicidad. Para el 2010, el presupuesto se ha quedado en 9.500 millones, reduciéndose en un 10,5% frente a una media del 14% de descenso. Y no deja de ser la segunda gran campaña de la administración, solo por detrás de la de tráfico. Otro ejemplo es el gobierno de China, no siendo el único, que inyecta grandes cantidades de efectivo y facilita las grabaciones de películas, que muestran a la policía y el ejército como el protagonista, enarbolando los valores del país y elevándolos al escaño de héroes, mientras proyecta los múltiples beneficios de ser una persona más dentro de ese cuerpo, que vela por los intereses del pueblo y la voluntad de sus gobernantes. Todos estos esfuerzos tienen por fin común el captar a jóvenes con una determinada condición socioeconómica. Es imposible hablar de marketing y comunicación militar sin hacer referencia a los Estados Unidos. Podemos encontrar infinitos ejemplos en el ejército estadounidense, el líder en términos de mercado. Al fin y al cabo, se trata de hacer atractiva la profesión de soldado. Para ello, han desarrollado potentes planes de comunicación, que sofistican la propaganda, utilizando las más sutiles formas de manipulación y las más modernas tecnologías para conseguir sus objetivos. Un ejemplo de esto es el Pentágono, que tiene una oficina de relaciones con el cine, que centraliza los contactos de la industria cinematográfica de Hollywood con las Fuerzas Armadas. La colaboración entre productores y el ejército significa la utilización de los medios y del personal militar, que supone importantes ahorros en presupuesto, a cambio de la supervisión y la subsiguiente censura de los guiones. En términos publicitarios, podría hablarse estrictamente del patrocinio cultural. Así, durante años, la industria cinematográfica, sobre todo el cine bélico, ha estado al servicio de la guerra. En ella hay dos figuras clave, el héroe y la patria. Primero, habría que definir un poco sobre cómo la estrategia publicitaria puede comunicar un mensaje y con qué propósito, lo cual puede definirse con un enfoque orientado hacia los esfuerzos de comunicación promocional de una empresa o institución para sus productos, sus servicios o para sí misma. Uno de los mejores mecanismos que explotan este criterio de promoción es el postulado por Taylor, que consiste en una rueda de estrategia. Taylor divide su rueda de estrategia de mensajes de 6 segmentos en 2 subdivisiones principales, informativa y transformacional. La subdivisión de información se refiere a una forma en la transmisión de la comunicación, en lo que la comunicación tiene el papel de transmitir mensajes que contienen información inteligente, con el propósito de influir o controlar a las personas. Por el contrario, la subdivisión transformacional significa una visión ritual de la comunicación, donde el papel de la comunicación se relaciona con la creación y preservación de una cultura organizada que influye en el comportamiento de las personas. En general, el lado informativo puede verse como un enfoque más racional de la comunicación, mientras que el lado transformacional se relaciona con un enfoque más emocional. Las subdivisiones informativas y de transformación contienen cada una 3 segmentos de estrategia y de mensajes, los cuales vamos a ver a continuación. El primero, dentro del segmento informacional, es el racional. Este consiste en informar a los consumidores acerca de los beneficios del servicio o producto. De ahí tenemos eslóganes como únete a la Armada y aprende una habilidad laboral valiosa. El segundo es la necesidad aguda, la cual presenta una fuerte necesidad frente a una situación, con un eslogan como la Armada necesita cirujanos con experiencia en el campo de batalla, reenlístate ahora. La tercera es rutina, publicita estabilidad a largo plazo. Uno de los eslogans es pago garantizado y beneficios cada mes. Dentro del segmento transformacional está el ego. Esto consiste en apelar a la propia definición y o autorrealización, en frases publicitarias como sé todo lo que puedo hacer. El segundo es el social, que muestra un entorno social deseable y motiva a los consumidores, con mensajes como los privilegiados, los orgullosos, los marines. Finalmente está el sensorial,
que estimula los 5 sentidos o da una gratificación sensorial, el cual se muestra en mensajes como: únete a la armada y descubre el mundo. Hay que mencionar que esta estrategia publicitaria está desarrollada para tiempos relativamente carentes de conflictos, donde en contraposición al discurso del difunto JF Kennedy, el Estado es el que menciona los beneficios que le puede dar a las personas, que se sumen a sus fuerzas, en vez de preguntarles qué es lo que sus ciudadanos podrían hacer por él. De manera similar, y si retrocedemos alrededor de medio siglo, vemos cómo la propaganda militar era radicalmente diferente, y cuyas bases se cimentaban frente a los postulados de Joseph Goebbels, y sus 11 principios de propaganda quisieron que el Partido Nacional Socialista Alemán cobrara gran fuerza, y que al día de hoy, y dependiendo del contexto, se continúan utilizando, y que se pueden citar de manera rápida. El primero es el principio de simplificación y del enemigo único. Este consiste en adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al enemigo en un único enemigo. 2. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en una suma individualizada. 3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. 4. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. 5. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada, y su comprensión escasa. Además, tiene una gran facilidad para olvidar. 6. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos, a un ritmo tal que cuando el adversario responda al público, éste ya esté interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. 8. Principio de verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de informaciones fragmentadas. 9. Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. 10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, y hacia una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. 11 y último. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando impresión de unanimidad. Existe un gran despliegue comunicativo del ejército, muchas acciones y muchos medios, con unos objetivos muy concretos dependiendo del público al que se dirige. Gran ofensiva de lo que solo vemos la punta del iceberg. Su blanco, jóvenes, adolescentes y niños. A ellos pretende llegar entrando en su vida cotidiana, no solo mediante publicidad o técnicas sutiles que aseguren la presencia de las Fuerzas Armadas en el ocio de los más jóvenes. Un análisis impulsado por una compañía de gestión empresarial estudió el contenido de la publicidad del ejército de los Estados Unidos, sacando a relucir que el dinero destinado a la publicidad, sobre todo a la televisiva, representa más de la mitad de los presupuestos anuales de la publicidad militar. Los resultados del estudio demostraron que las estrategias racionales, las de ego y las del mensaje social se utilizan para la publicidad militar. Estas estrategias de mensajes van de la mano con el objetivo de reclutamiento militar, de atraer reclutas de alta calidad que estarán más comprometidos y leales a largo plazo. También representa un potencial para la persuasión, eficaz porque tiene en cuenta las razones subyacentes para unirse al ejército. Para atraer más reclutas de alta calidad, los militares deben explorar el uso de otros segmentos de estrategia de mensajes en su publicidad. Por ejemplo, la publicidad que utiliza estrategias de mensaje de necesidad aguda podría centrarse en el ejército como una red de seguridad para los más jóvenes porque proporciona beneficios por el servicio cuando no están seguros de si quieren obtener un título, o un deseo de un trabajo mejor que lo que tienen actualmente. La publicidad también podría centrarse en la necesidad de más reclutas cuando hay épocas de conflictos crecientes, utilizando frases como «tu país te necesita», o incluso temores para ilustrar la urgente necesidad actual de reclutas. Finalmente, las estrategias de mensaje de rutina podrían usarse para atraer a aquellos que anhelan estructura y orden en sus estilos de vida cotidianos, mientras que las estrategias de mensajes sensoriales pueden mostrar los aspectos aventureros, impredecibles y emocionantes del ejército con un punto focal para los anuncios.
Con esto podemos ver cómo la publicidad ha vendido el estilo de vida militar y el heroísmo, y cómo las campañas de reclutamiento muestran detalles de una realidad recortada. Puedes estudiar, practicar deporte, tener un buen cuerpo y hacer una carrera, pero esto, y es lo que se intenta difuminar, existe en el marco de un ejército, una institución jerárquica y autoritaria, con todo lo que esto supone y conlleva. El objetivo de todo este trabajo no es desprestigiar a los cuerpos de Fuerzas Armadas, ya que de sus filas han salido tanto mujeres como hombres excepcionales, pero en los tiempos que corren no se puede ignorar el tremendo ataque mediático que estas instituciones realizan en algunos países hacia su juventud, lo que bajo mi punto de vista es una acción contraproducente, ya que se les está sesgando el panorama a personas que apenas están empezando a formar su propio criterio, y que por consiguiente son en suma influenciables, lo que puede desembocar en la toma de decisiones apresuradas, que pueden privar a estas personas de aproximarse a otras formas de crecimiento tanto personal como profesionalmente, haciéndolos incapaces de explotar de mejor manera sus talentos y brindarles una mayor estabilidad emocional. Mi mensaje es simple. Frente al llamado de las Fuerzas Armadas como ante cualquier actividad propagandística, lo más acertado es acercarte con una fuerte reserva de escepticismo, que permita analizar la propuesta desde un punto fuera de nuestras emociones inmediatas, con el fin de hacer una elección que en el futuro no nos traiga remordimientos. Finalmente me despido con una máxima de Marco Tulio Cicerón, haciendo hincapié que todo lo discutido con anterioridad es aplicable a cualquier punto de la historia de la humanidad civilizada, donde diferentes facciones necesitaron armar ejércitos y cuerpos de control con el fin de velar por sus intereses, valiéndose para ello de cualquier estrategia para reunir a los jóvenes y hacerlos parte de estas instituciones. La historia es maestra de la vida. La historia es genuina testigo del tiempo, luz de la verdad, memoria de la vida, maestra de la vida y mensajera de la antigüedad. Te ha hablado Astre. Te agradezco por el tiempo que le dedicaste a este video. Eres libre de dejar un like, comentar, suscribirte o compartir este trabajo. Por último te dejo mis redes sociales en las cuales te avisaré de futuros proyectos y publicaré cosas que seguro te interesarán. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.